Enorme satisfacción de presentar al profesor Lisandro Seiner. Le agradezco que haya venido aquí esta noche, porque acaba de llegar hace unos días de Francia, en donde ha presentado su tesis doctoral, que estaba en marcha en realidad desde hace varios años ya, tesis doctoral que esperamos ver publicada pronto en castellano, porque ella se refiere a uno de los dos campos de trabajo intelectual que le conozco, quizás hay otros, pero los dos que yo conozco, que es la historia del medio ambiente. Es un campo relativamente nuevo en la historia, muy importante para nosotros. Se hablan muchas cosas sobre nuestro clima y sobre los sismos, pero no tenemos la perspectiva de largo plazo, y son trabajos laboriosos como el del profesor Seiner que nos permite avanzar en ese campo. De hecho, él es conocido acá por un libro importante sobre la historia medioambiental desde el siglo XVI hasta el XX, y luego dos libros sobre sismos específicamente, uno del XV al XVII siglos y un segundo tomo publicado en el año 2011 sobre siglos XVIII y XIX. Ha buscado toda la documentación de la época para comprender cuál es la frecuencia, cuál es la intensidad, cómo eran vividos y cómo se reflejaba en la época, tanto en documentos cuanto en imágenes de esos sismos. Eso constituye, como decía, uno de los campos de trabajo como historiador del profesor Lisandro Seiner. El otro es Tacna, y es por eso que lo hemos invitado. Tacna frente a la independencia, es decir, las dos figuras que se han levantado contra el orden colonial en esa ciudad, en vinculación ambos con el virreinato del Río de la Plata. Hablo de Francisco de Sela en 1811 y una figura mucho menos conocida, Enrique Pallardel, en 1813. Es justamente porque queríamos a un especialista en Pallardel que hemos invitado al profesor Seiner. Nadie conoce sobre Pallardel más que él, y también sabe lo que no se sabe, que lamentablemente es mucho sobre Pallardel, pero esperamos que lo que no se sabe de él, incluso sus orígenes, puedan ser esclarecidos con el impulso que estoy seguro que sus explicaciones van a darle a este personaje, porque se trata probablemente del único personaje que ha participado en la forja de nuestra independencia de origen extranjero, de origen francés específicamente. De manera que preciso que el profesor Seiner ha hecho sus estudios en la Universidad Católica de Lima, donde obtuvo su licenciatura primero y su maestría después, lo que le ha permitido presentar, repito, hace muy pocos días con brillantez y muy buenos resultados su tesis doctoral en la Universidad Francesa de Grenoble. Dichas estas palabras, dejo el uso de la palabra al profesor Seiner, agradeciéndole una vez más que haya superado el cambio horario a su vuelta a Francia para cumplir con la cita que habíamos pactado hoy. Muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias. Buenas noches. Antes que nada quiero agradecer al Centro Cultural Inca Garcilaso La Vega, en la persona de su director, quien con generosidad me convocó para hablar sobre esta rebelión cuyo bicentenario recordamos este año. Efectivamente, mis dos principales afanes historiográficos son la historia medioambiental, a la cual me dedico actualmente, especialmente incidiendo en el efecto de los desastres, pero más en el modo como las ciudades son capaces de superar los problemas derivados de la destrucción. Justamente la tesis doctoral versó sobre el gran terremoto de 1868 y su reconstrucción, como los 10 años posteriores al episodio, un episodio fortísimo de 9 grados que afectó todo el sur peruano, permitió en 10 años una reconstrucción lenta y que, aunque uno pudiera no pensarlo,
tuvo por parte del Estado peruano, primero en la figura del presidente Balta y luego en la figura del presidente Manuel Pardo, dos puntales importantes en la reconstrucción. Dicho esto, y agradeciendo por la felicitación, paso al tema que originalmente llamó mi atención cuando todavía era alumno en la universidad, que es el tema regional tacneño. El caso de Tacna es muy particular porque esencialmente estamos hablando de un área íntimamente vinculada al Alto Perú. La relación de Tacna es una relación íntima con Arica, muy temprano, desde el siglo XVI, y especialmente creo que es necesario hacer alusión a esto en la medida que Arica, muy tempranamente, en 1570, va a representar la puerta de entrada a todo el comercio altoperuano. En el siglo XVI, Tacna empieza a tener ya una especialización vinculada a la producción de forraje para cubrir las necesidades de las mulas, de los sistemas de arrieros, que es el que va a permitir dotar de oferta de transporte a los comerciantes españoles, criollos, que hacían la ruta entre el Alto Perú y Arica. Tradicionalmente, en la época de los Austrias, entre el siglo XVI y el siglo XVII, Arica fue, sin ninguna duda, la ciudad principal, considerando que en ese entonces se hacía una diferencia muy clara entre lo que era un pueblo, entre lo que era una villa y lo que era una ciudad. El pueblo de San Pedro de Tacna y la ciudad de San Marcos de Arica. Una diferenciación que podría apreciarse, por ejemplo, en el hecho de tener su propio escudo de armas. Arica lo tenía, Tacna carecía de él. Y las autoridades tradicionalmente estaban asentadas en Arica. Arica fue siempre un foco de fuerte presencia española. Sin embargo, en el siglo XVIII, después de justamente dos terribles terremotos, la administración española empieza a asentarse en Tacna. Entonces, el siglo XVIII es un siglo particularmente importante para esta región en la medida que se produce un desplazamiento del polo administrativo de Arica hacia Tacna. La sede del corregimiento va a trasladarse de Arica a Tacna y además un importante sitio de producción que es la Cayana. La Cayana era el establecimiento metalúrgico donde se producía la plata y donde se refinaba la plata, y esto que tradicionalmente estaba en Arica pasa a Tacna. Hago estas precisiones y esta alusión como preámbulo para entender cuál es la dinámica económica en la cual tradicionalmente a la cual se vinculó la región a la cual hago mención. Y justamente de manera complementaria, la vinculación de Tacna y Arica va a estar muy relacionada con el Alto Perú, pero especialmente también con el norte argentino. La vinculación de Tacna con el norte argentino data del siglo XVIII, porque todo lo que va a ser propiamente la crianza de recuas de mula va a venir de Tucumán. Se sabe que anualmente llegaban, son cifras del siglo XIX, no se cuentan con cifras para el siglo XVIII, ingresaban al territorio del Virreinato del Perú alrededor de 10.000 o 15.000 mulas. Calculemos lo que en términos de oferta de transporte eso implicaba todos los años. Y llegado al Perú, uno de los principales lugares de crianza, justamente para cubrir la oferta de transporte intenso entre Arica y el Alto Perú, era justamente el Valle de Tacna. El Valle de Tacna tenía entonces este rol de proveedor de servicios de arrieraje para el transporte de mercaderías a esta región ya mencionada. Esto es, como digo, un primer
punto de partida para conocer en qué condición está ello. Creo que también es necesario hacer alusión a los cambios que se producen a fines del siglo XVIII, especialmente cuando, producto de las reformas borbónicas, la estructura tradicional virreinal sufre una modificación muy severa. La adopción del sistema borbónico va a implicar cambios a muchos niveles. Esto ha sido muy exhaustivamente estudiado por la doctora Ofeland, Scarlett Ofeland, pero para el caso de lo administrativo, uno de los cambios principales se da a nivel de las autoridades locales. La figura tradicional del corregidor desaparece a partir de 1784 y se incorpora la figura del subdelegado. Las demarcaciones territoriales prácticamente son las mismas, pero cambiando de denominación. El antiguo corregimiento pasa a convertirse en partido y si a un corregimiento correspondía un corregidor, a un partido correspondía un subdelegado. Es bueno tener presente este segundo elemento de contexto, porque es justamente los subdelegados quienes van a tener una participación tanto en la rebelión del 11 como en la rebelión del 13. En el año 11 el subdelegado está en contra de la rebelión y el año 13 va a tener un primer acercamiento a los rebeldes, cosa que evidentemente le costó el puesto. Ahora, considerando entonces estos cambios que se producen con las reformas borbónicas y que en términos generales dejan a los criollos de lado, porque el gran impacto de las reformas borbónicas es un impacto en contra de este poder que tradicionalmente habían consagrado y habían logrado los criollos, por ejemplo, a un nivel administrativo. La Audiencia de Lima era esencialmente controlada por criollos antes de la implementación de las reformas borbónicas en la década de 1770. Por lo tanto, cuando se producen las rebeliones en los primeros años del siglo XIX, ya estamos hablando de un esquema nuevo, directamente influido por los cambios producidos bajo el amparo de las reformas borbónicas. No es el modelo virreinal clásico, no es el modelo Habsburgo, es un modelo que nace de las reformas borbónicas. Y considerando ya, haciendo alusión a los antecedentes, creo que es en primera instancia importante aludir a los vínculos de la rebelión de 1813 con 1811. Es más, uno de los temas que uno podría plantear en primera instancia es cómo definir en sí mismo el movimiento. ¿Es conveniente definirlo como revuelta? ¿Es conveniente definirlo como rebelión? ¿O es conveniente definirlo como revolución? Definitivamente revolución no lo es, porque se trata de un movimiento que no confronta directamente el status quo colonial. No va a tener el alcance de otros movimientos como lo que va a ser la gran rebelión de Túpac Amaru en la década de 1780, pero uno puede apreciar que tampoco es una revuelta. La revuelta implica, cuando se hace una comparación entre el alcance de una revuelta y el alcance de una rebelión, uno puede encontrar diferencias, por ejemplo, a nivel de la existencia de un programa político, a nivel de la composición de la dirigencia, a nivel, por ejemplo, de la repercusión, la duración del movimiento. Entonces no llega a ser propiamente una revuelta, que además generalmente se le entendía como un movimiento más bien de carácter indígena. Estamos frente a un movimiento rebelde, por eso uno puede perfectamente calificar el movimiento tanto del 11 como del año 13 como rebeliones. Estas rebeliones de comienzos del siglo XIX difieren grandemente del ciclo de rebeliones del siglo XVIII. Nuevamente citando a Ofeland, ella descubre que en el siglo XVIII hay tres momentos, tres etapas claras de movimientos rebeldes. La década de 1730, la década de 1750, la década de 1780. La más conocida, indudablemente, es la etapa que culmina, la tercera en 1780 y que ciertamente tiene su coronación con la gran rebelión